Mi querido público de su programa de principio. Esta tarde tenemos con nosotros un conversatorio con el pastor y evangelista Paulino Manzueta. Queremos tratar un tema que es vital, un tema de vida, un tema que es de importancia absoluta. Para muchos quizás no, porque hay gente que entiende que no tiene necesidad de buscar a Dios. Pero queremos tratar del tema en la búsqueda de Dios. Eh, Hay muchas personas que tienen preguntas y una de las preguntas más profundas del ser humano hoy en día es ¿por qué necesitamos buscar a Dios? O si verdaderamente necesitamos buscar a Dios y cómo podemos encontrarlo. Eh, en un mundo lleno de distracciones, incertidumbres y vacíos espirituales, muchas personas sienten la necesidad de acercarse a Dios, pero no siempre saben cómo hacerlo. Por eso queremos comenzar esta tarde haciéndole algunas preguntas al ministro. En primer lugar, quiero que se esté presentando y luego que se dé a conocer de nuestro público. Buenas tardes a todo ese público de televidentes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quien le habla el pastor Paulino Manzueta, por la gracia y la misericordia del Señor. Dándole la gloria y la honra al Señor y a nuestro hermano pastor Omar, que nos permite estar, ¿verdad?, este tiempo donde sé que Dios nos va a bendecir. Muchas gracias, pastor. Gracias por asistir, por permitirnos entrevistarlo, por decir presente en esta ocasión tan hermosa y tan bonita. Y queremos comenzar, después de saludarlo y darle las gracias, haciéndole la primera pregunta acerca de la búsqueda de Dios. Pastor, ¿por qué considera usted que el ser humano tiene necesidad de buscar a Dios? Desde el principio de la creación, si vamos al capítulo 3 de Génesis, vemos la interacción, ¿verdad?, que Dios había tenido con el hombre, con Adán y Eva. Podemos ver cuando, ¿verdad?, hubo esa rebelión de desobediencia, cuando pecaron. Una de las cosas que nosotros debemos ver es que el hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre fue creado para buscar a Dios. O sea, la necesidad de buscar a Dios, eso está en el hombre desde el principio que Dios lo creó. O sea, para eso fue que Dios lo diseñó. Ok, perfecto. Lo que significa que entiendo que es como especie de un instrumento que cuando tú lo fabricas, tú lo haces con un propósito determinado. Por ejemplo, una guitarra. ¿Cuál es el propósito de la guitarra? La guitarra fue hecha y diseñada para producir música, para tocar, para poderse tocar y producir música. Entiendo que de verdad que es muy importante, es bonito porque hay personas que no entienden el propósito para el cual fueron creadas y entendemos que verdaderamente que el Creador nos hizo para que nosotros viviésemos cerca de Él y como nos alejamos es necesario volver y para volver tenemos que buscarlo. Así es. Entonces, muchas personas dicen que pueden vivir sin Dios. ¿Qué consecuencias pueden traer una vida alejada de Dios? ¿Qué usted opina acerca de ese pensamiento? Volver al Génesis, cuando Dios le habló a, ¿verdad?, a Adán y le dice: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de ese. El día que lo comieres vas a morir. Recordamos que Dios había trazado pauta, le había puesto estatuto a Adán. Esto tenía que hacerlo, vivir cuando en el capítulo 3, cuando la serpiente le había dicho a Eva, ¿verdad?, que no iban a morir, sino que iban a ser igual que Dios, conociendo lo que es el bien y el mal. Vemos dónde radica la consecuencia, recordando en el capítulo 3, cuando Dios a cada quien le parte consecuencia. Capítulo 3 de Génesis, desde el verso 13 en adelante, le dice: Adán, maldita será la tierra por tu causa, espino y cardo producirá, con el sudor de tu frente te mantendrá. También le dijo a la mujer: y a ti aumentaré los dolores de tu preñez. A la serpiente le dijo: sobre polvo te arrastrará, polvo comerá. O sea, comienza ya lo que es la consecuencia. O sea, vino lo que es el pecado, vino lo que es la maldición
a la tierra, Sí. y vino también las complicaciones aún en cuanto a lo que era el privilegio que Dios le había dado, ¿verdad? Perfectamente, porque entendemos que una vida sin Dios eh, puede traer a una vida las consecuencias que pueden traer una vida alejada de Él, porque precisamente al hombre alejarse de Dios fue que vinieron estas maldiciones. Correcto. Hay gente que diría, bueno, pues Dios maldijo al hombre sin consecuencia, porque ¿por qué no? Antes de que hubiese caído la maldición o antes de que fuese decretada una maldición, hubo una desobediencia, hubo un alejamiento de parte de Dios. De hecho, el mismo Señor... Que es la consecuencia del pecado. Exactamente, porque hay gente que diría, pero ¿cómo alejar? ¿Por qué se alejaron? Bueno, porque Dios lo fue en una ocasión, el Señor le dice, pregunta a Adán, ¿dónde estás? Sí, claro. Le Porque preguntó. entonces el Señor, tuve miedo y me escondió, o sea, Él se apartó, se escondió de Dios. Y una de las consecuencias es que cuando pecamos, eso es así, y nos alejamos de Dios, atrae maldición a nuestra vida. Entonces, Y hay algo que me llama mucho la atención cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán. La Sí, posición espiritual con la cual Dios había puesto a donde había puesto a Adán, él se mudó. O sea, Se totalmente movió- se Cambió movió del la lugar. vestidura Sí, de, sí. de gloria, Sí. de santidad, por la cual Dios le había puesto, por la de muerte, que es el pecado. Exactamente lo que nos da a entender a nosotros, que Él estaba posicionado en un lugar y se movió de ese lugar, o sea, se apartó, se alejó del Sí. lugar donde Dios lo había puesto. Perfectamente. O sea, mucha gente habla del vacío espiritual. ¿Cree usted en ese vacío del cual la gente habla? ¿Y cuál es ese vacío? ¿Y qué puede? ¿Y por qué es un vacío? ¿Por qué está vacío? ¿O por qué es el vacío? Ese vacío, como ya estamos hablando, es indudable, es difícil salir del Génesis capítulo 3, porque Porque es el principio. Es el Y de hecho, principio. nuestro programa se llama De Principio. Ok, Entonces, nosotros gloria comenzamos a Dios. con las cosas, los temas de principio, y lo vamos llevando hasta llegar a una conclusión. Correcto. Porque siempre me gusta comenzar con las cosas desde el principio, lo básico. Entonces, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Estaba desnudo, me escondí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces, dónde viene el vacío? Ya cuando hay la desobediencia. A la desobediencia, Adán se da cuenta, recordando que él estaba en la etapa llamada la inocencia. En la inocencia, en la dispensación de la inocencia, Adán no se daba cuenta que estaba desnudo. Mientras estaba, dice la Biblia, que la presencia de Jehová se paseaba a la luz del día en el huerto. O sea, había una interacción, una comunicación. Ahora, tan pronto pecan, tan pronto ellos se rebelan, ¿qué hace Dios? Los saca, los pulsa del huerto del Edén y pone entonces vigilante en el árbol de la vida que representa a Cristo para que ellos no fueran, o sea, ese vacío viene a presentarse totalmente ya cuando el pecado, o sea, el vacío radica cuando viene la vergüenza, la unidad de pecado, la amargura. Sí, porque precisamente la palabra de Dios dice que cuando pecamos el Espíritu Santo se contrista. Correcto. Y prácticamente podemos usar la palabra se aparta Correctamente. de nosotros. Se aparta, sí. Porque estamos en pecado. Y dice que la palabra es que Dios no habita en un templo sucio. Es una de las formas de Dios manifestar su disgusto con el hombre cuando el hombre se aparta de él por causa del pecado. Entonces, entendemos que ese vacío, esa área que queda vacía, es el área de lo que está vacío es del espíritu. Y el área que está vacía es el alma o el ser del hombre, el corazón, la mente del hombre. ¿Sabe que me trae también a colación, a memoria, el capítulo 4 de Evangelio de San Juan? Cuando Dios, el Señor, los discípulos van a comprar, cuando Él se encuentra con los discípulos, cuando ella se encuentra con el maestro, y cuando ella se encuentra con el maestro, el Señor le dice, dame de beber. Y ella le dice, había un problema, ¿cómo tú, sabiendo... me pide a mí de beber, sabiendo que judío y samaritano no se llevan entre sí? Él le pregunta, ¿dónde está tu marido? Yo no tengo marido, porque dice que le era necesario pasar por Samaria. O sea, ese vacío, ese vacío Esa necesidad. esa necesidad
esa sed que necesitaba saciarse espiritualmente, el único que la conoció fue el Señor. Sí. Y- Y precisamente cuando él le pide a ella agua, porque ella lo que está buscando en el estanque es agua. sí, claro. Pero Jesucristo no, lo No. que entiendo que la enseñanza que nos da a entender es que él no vino simplemente a tomar esa agua, aunque él le pidió agua física para saciar la sed, pero le dio a entender a ella que la verdadera sed del hombre no radica en el agua física o en el agua como elemento, sino en, en saciar el alma, saciar el alma, y que solamente esa alma la puede saciar el Espíritu Santo de Y Dios, algo que me llama la Jesucristo. atención es que usó esa táctica, ese medio para poder centralizar a ella, Sí. porque él la conocía, él conocía los pensamientos y los corazones. Como tú, no tengo marido, me has dicho que 5 maridos que he tenido y que tiene ahora no es tuyo. Sí, porque hay gente que le hablan mentiras no solamente al vecino, al amigo. Hay personas que son tan fuertes y se van tan allá que hasta al mismo Dios le quieren hablar mentiras. Como que Dios no se lo sabe Una todo. justificación. Justificándose. Igual que Adán y Eva cuando le dijo, no, la mujer que tú me diste. Eva le dijo, bueno, la serpiente. Entonces, desde que ese vacío entró en el hombre, hay lo que es la excusa y la justificación. O sea, nadie es culpable. Yo no fui. Fue la mujer que tú me diste. Entonces ese vacío es lo que provoca esa justificación, esa excusa de que nunca, muchas veces decimos, no, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero decirle a los suscriptores y las personas que nos ven en esta tarde, para algunos sería de día, otros en la noche, Sí. y en cualquier parte del mundo que nos ven, que vaya anotando estas preguntas que yo le hago, o alguna de estas cosas, quizás usted tiene alguna inquietud y nos pueda preguntar. Ahí en los comentarios usted puede hacer su pregunta y le vamos a responder conforme al orden bíblico. Fíjense, pastor, hay personas que dicen que buscan a Dios, pero muchos lo buscan en un lugar, entendemos que no es el lugar correcto. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia de buscar a Dios, de conocer a Dios verdaderamente, entre el buscar a Dios simplemente por decirlo busco y el conocer a Dios de manera verdadera. En la Biblia tenemos ejemplos bíblicos. Vuelve la mujer samaritana, una de las cosas cuando él le había preguntado. Entonces, algo que impactó en esta mujer fue que ella soltó el cántaro y se fue a la ciudad corriendo a decir lo que había acontecido, lo que había pasado con su vida. Sí. Entonces, hay una diferencia. A la gente buscan a Dios a su manera. O sea, yo conozco a Dios. Buscar a Dios no es decir yo creo. O buscarlo a mi gusto, o a mi buscarlo modo. A mi gusto, a mi manera. Porque hay gente que se crean su propio Dios. Correctamente. Y su propia religión. Y dicen, es así, y quieres que sea así. Correctamente. Pero Dios dice que es otra cosa. Ahí tenemos el caso tenemos el caso de Caín y Abel. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Es así. Siempre ha existido eso de la justificación, la autojustificación. Es decir, yo sé quién es Dios, pero no, para conocer quién es Dios, primero hay que buscarlo. Amén. Por eso él dijo en el Evangelio de San Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el medio para conocer a Dios llega el Señor. Claro, porque precisamente la palabra de Dios nos aclara, es específica y nos dice que no hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Claro. ¿Qué significa? Que no hay más formas de buscar a Dios, solamente hay una forma, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces, es claro que la búsqueda de Dios, aunque muchas personas lo busquen de una manera, solamente hay una sola forma de encontrarlo. Entonces, hay una gran diferencia. La siguiente pregunta es, varón, en la Biblia vemos constantemente el llamado a buscar a Dios. ¿Por qué Dios desea que el hombre lo busque? Es cuando tengo sed. Yo tengo sed, pero estoy sentado, pero no quiero pararme a buscar el agua. Pero hay una necesidad. hay gente que quiere que las cosas le lleguen. De acuerdo, correctamente, de acuerdo.
no quiero pararme a buscar el agua, no quiero, estoy cansado, estoy estropeado, yo quiero que el agua venga a mí. Sí. Y no es así. Entonces, fíjese que desde el principio de la Pero Dios creación, desea que el hombre lo busque. correctamente. ¿Y por qué razón Dios quiere que el hombre lo busque? Porque es que debes, es la necesidad, para eso fue que Dios creó al hombre. Sí. O sea, es que el hombre necesita a Dios. Es que nosotros necesitamos a Dios. Es lo que Es dice, no podemos vivir prácticamente se responde en 2 de Crónicas 7, su verso 14. Correcto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocar, y orar, y buscar en mi rostro, yo lo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y hay un verso que dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55, 6. Sí. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva a Jehová, el cual tendrá amplia De él misericordia. Muy bien. O sea, hay una necesidad. Hay una necesidad de buscarle a él porque él nos inspira a buscarle a él, no porque él tenga, podemos decir, para usar en términos humanos, para que lo podamos entender, no es que tenga la necesidad, pero sí Dios quiere que su criatura y sus hijos lo busquen. Correcto. Porque hay gente que dice, no, Dios no necesita a nadie. Dios tiene el poder porque Dios es Dios y soberano y no tendría la necesidad imperativa obligatoria de necesitar a alguien. Pero su amor infinito, su amor, lo que es Él, su esencia, es la que hace que Él sienta ese deseo hacia nosotros. Porque es como un padre con su hijo. Usted no quiere que su hijo se vaya. Y si se va, ¿qué usted quiere que haga? Que regrese. Y tenemos ahí mismo en la misma secuencia, capítulo 15, verso 11 de Lucas en adelante, dice que había un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo, padre, dame los bienes que me pertenece, mi parte. Dice que él se fue y desperdició perdidamente a una provincia apartada. Allí llegó una gran hambruna. Dice que fue a apacentarse cerdos, deseó comer agarroba de lo que los cerdos le daban. Nadie le daba. Dice que vino en sí. Ahí es que viene lo que es el sentimiento de culpa. Cuando viene en sí. Cuando viene en sí, que es decir, la palabra en sí es el principio, es el arrepentimiento. Por eso en Hechos 3:19 dice, arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga para que venga en presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Es decir, hay gente que quieren buscar a Dios, pero no quieren ninguna de esas actitudes. O sea, tomar esa decisión. Pero varón, cuando dice volvió en sí, entendemos que es el resultado de una meditación. Sí, correcto. Porque él meditó y reconoció. Creo que el hombre necesita meditar, porque hay personas que no se detienen un segundo a meditar. No. O sea, cuando él se detiene, dice, volveré a mi padre de donde salí. Sí. Y ¿Cuántos jornaderos hay en casa de mi de padre? mi padre, y aquí pereciendo, muriendo por hambre. Tanta abundancia. Es la necesidad del hombre Es de buscar a Dios, porque Dios tiene toda la provisión. Y cuando nos apartamos de Él, entonces comenzamos a sufrir la necesidad. Que precisamente hay gente que dice, pero ¿qué es lo que pasa si Dios es Dios y Dios es tan bueno? Porque hay tantas situaciones, tanta gente pobre, tantas miserias, tanto dolor. Y Dios no es lo que Dios quiere que suceda al hombre. Dios no quiere el mal para el No, hombre. claro que no. Fue Es el que hombre nos apartamos de que Dios. sí, y fue el hombre. Y eso es lo que trae la consecuencia. Entonces alguien diría, pero entonces es rico y el que tiene dinero y que no pasa hambre en un momento determinado, entonces está cerca de Dios. Aparentemente podemos entender que él está exento de las situaciones que vienen al hombre por causa de apartarse, pero quizás está más en una situación peor que la que una persona que no tiene dinero, Sí. porque los sufrimientos no son no son particulares, no exceptúan a nadie, sino No. que todo el mundo está Sí, englobado. no hay exclusividad. No hay exclusividad. No hay VIP para el dolor, No. para el sufrimiento. No. Unos sufren de una manera y otros sufren de otra. Ok, entonces la próxima pregunta que tenemos, pastor, es ¿qué obstáculos impiden que muchas personas se acerquen a Dios hoy en día? Bueno, el primer obstáculo es la justificación. Justificación. Yo soy bueno. Yo soy bien. Yo estoy bien. Yo no robo, yo no mato. Correctamente. El segundo obstáculo es el orgullo, la prepotencia. Yo no necesito a Dios para nada. Yo vivo bien. Sí, porque hay mucha gente, amigos que me escuchan. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen, ay hombre, lo que hay que hacer bien, claro que hay que hacer el bien, porque Dios nos manda a nosotros a hacer el bien. Pero dice la palabra de Dios que fuera de Él nada podemos hacer. ¿Qué bien puedes tú hacer cuando tú le das
un pedazo de pan a alguien, pero en tu corazón no hay amor. Pues dice la palabra de Dios, si repartiéramos aún nuestro cuerpo y lo diéramos para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así es. Si repartiera todos mis bienes para darle comer a los pobres y no tengo amor, vengo a ser con un metal que resuena, un tímbalo que retiñe. O sea, ahí nos iríamos un poquito más adelante en ese estudio, pero para aclararle a la persona, lo que puedo decir es, usted puede dar todo en la vida. Así Y si es. usted no siente el amor de Dios en su vida, no tiene sentido. Hay personas que dan simplemente por el hecho de decir yo di. Ajá. Y hacen tocar trompeta delante de los demás. O sea, Sí. hacen ver que ellos están dando, porque lo hacen simplemente por ganar vanagloria o por así decirlo. Entonces, hay personas que no se acercan a Dios porque entienden que su religión, su interpretación de la vida que ellos tienen, su cosmovisión, lo que ellos entiendan que es de la vida, entiende que con lo que ellos piensan y con el resultado de lo que ellos entienden es que ellos van a obtener el acercamiento a Dios si están Ignacio, muy- por están eso, muy- por eso la muy Biblia, equivocados. sí, por eso la Biblia dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su O justicia. sea, ¿cómo puede una persona buscar a Dios? ¿Cómo una persona puede buscar a Dios? Primero, la Biblia habla en Romanos 10:13, dice que todo aquel que invocare, eso es lo primero, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es Y también dice que con terrible, la boca, varón, terrible, sí, terrible. que con la boca se confiesa Para salvación. para salvación, Con el corazón se cree para justicia. sí. No solamente creerlo, sino también confesarlo. Confesar. Entonces, Bueno, ahí es lo que dice, que si confesare con tu boca que Jesucristo Wow. dice que la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros entonces, pecados. el que invocar el Señor, wow, qué bonito. Sí. ¿Cómo puede una persona comenzar a buscar a Dios? Invocando su nombre, llamándole, Reconociendo llamando que Él en es- tanto está cercano. Así es. Wow, qué bonito. ¿Es necesario pertenecer a una iglesia para encontrar a Dios, varón? No, porque todo el que ha buscado, todo el que buscaba a Dios no pertenecía a ningún iglesia. grupo étnico. No pertenecía a Porque ninguna ahora hay muchas denominación. denominaciones, Sí. hay religiones. Evangelio se le decía el camino, no Sí. se le decía evangelio, recordando que allá en Hechos 11, verso 26, Es, mi que- todo el que Dios llamó no pertenecía a ningún grupo. sí, a ninguna denominación. No. Entonces, ¿qué papel juega la oración? O sea, no es necesario pertenecer a una iglesia en específico para buscar a Dios. Ahora bien, hay cosas que sí hay que tener cuidado con ellas porque una iglesia donde no se predique la palabra como es, pues entonces entendemos que hay un problema. Eso es un gran problema, gran problema. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que quien lo fascinó desviarse de la verdad, habiendo presentado un Cristo crucificado, habiendo comenzado sí, por el Espíritu, ahora va a acabar por la terminar carne. Entonces, si ya comenzamos por el evangelio como ha sido predicado y como es, ¿por qué desviarnos a otro evangelio? ¿Por qué buscar otra cosa? ¿Por qué y buscar que otra? no hay otro evangelio. No, porque pero hay muchos que lo han querido torcer. No, sí, no hay otro evangelio. No, que el evangelio no. El evangelio de Cristo es el Sí. mismo. Y la palabra de Dios, si algún ángel te predica otro evangelio, Dice que del sea cual ha sido- anatema, sea maldito maldito. la palabra, es Ok, terrible. entonces no hay otra forma de acercarse a No. Dios, sino por medio de la búsqueda Y Jesús. genuina de Jesucristo. Correcto. Entonces, hay personas que dicen que he buscado a Dios, pero no lo encuentro. ¿Qué usted le responde a esa persona? A esa persona, la Biblia nos enseña claramente, Nicodemo, capítulo 3 de Evangelio San Juan, cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, era un principal, le dijo, Rabí, sabemos Que has que tú vienes de Dios, porque ningún hombre hace estas señales si no está Dios con él. El Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Le dijo, de cierto te digo, que si no fuera como un niño no entra al reino de los cielos. Y él le dijo, ¿cómo siendo yo por segunda vez voy a entrar al vientre de mi madre para nacer? Jesús le dijo, no, lo que he nacido de la carne Carne es. es. Y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. O sea, el Señor le estaba diciendo, no es lo que como tú piensas, no es lo que tú estabas analizando, Sino así. sino correctamente. Pero me llama también a la atención que Nicodemo era uno de los principales entre los judíos, y no solamente, sino que él pertenecía al Sanedrín, y que era un fariseo. Por eso fue que vino a Jesús de noche. Pero porque más, sin, podían apedrarlo, pero más porque sin embargo, hoy hay podían muchos acusarlo. que continúan con esa línea del fariseísmo, de Ah, esa cosa, sí, sí. pero no quieren venir a Jesús. No. Ahora hay muchos que sirven, hay algunos que sí lo están Sí, haciendo. no, claro. Entonces lo que nos da a entender es que aún desde el principio Dios mostró
que los fariseos debían venir a Jesús. Y así, de manera muy sabia, lo hizo Nicodemo. Entonces, ¿puede mencionar algunos textos bíblicos que hablen de la promesa de Dios para quienes lo buscan? Sí. En Hebreo capítulo 11, verso 6 dice, pero si fuese imposible agradar a Dios, que el que quiera que leal es galardonador Galardonador de lo que le de lo busca. que le busca. O sea que al que busca a Dios recibe bendición. Recibe su Recibe el recompensa. premio, recibe la recompensa. También en San Juan. Porque hay promesas Sí. para los que buscan a Dios. También en San Juan, capítulo 3, 16 dice, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Cuál es la recompensa? Tú buscas a Dios la vida eterna. También... Entonces hay personas que no, porque es difícil buscar a Dios. La palabra de Dios dice, el que busca halla, el que llama se le abre, sí. Y el que pide se le da. O sea, 7:7. amigos que me escuchen esta tarde, yo quiero decirte algo. Nunca creas que buscar a Dios es difícil y que es imposible. No, la Biblia es específica, es clara. Dios es claro, Dios es bueno, es evidente que Él te lo quiso dejar dicho desde hace mucho tiempo. Y en palabras llanas te lo aclara. El que busca halla, sí. El que llama se le abre, y el que toca a la puerta se le abre, y el que pide se le da. Recibe. El que pide recibe. Entonces, ¿qué significa realmente buscar a Dios de todo corazón? Como dice, si me buscaré de todo vuestro corazón. Buscar a Dios de todo corazón significa entregarme a Él sin reserva ni condiciones. Descansar en Él. No dejar algo guardado. No. Yo me voy a beber un par de cervezas ahora en mayo y después lo busco y la paro y entonces en noviembre, en diciembre salgo y me doy un banquete por allá y vuelvo, vengo al hotel los 4 días. No, usted tiene que renunciar. Correctamente. A eso es lo que vamos a Hechos 3:19, arrepentido y convertido. Para que se han borrado vuestros pecados. Son dos cosas que las cuales que no quieren. Arrepentido y convertido. O sea, regresar y transformarme, renovar. Sí, porque hay personas que no se quieren renovar. No. Hay personas que no quieren. Y tú me dices, pero el mismo Nicodemo decía, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo yo volver a ser niño? Es imposible. Dije, pero Jesucristo le dijo, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. O sea, lo que significa que en la búsqueda de Dios van a suceder cosas, va a haber transformaciones, va a haber milagros que se van a operar en tu vida, los cuales te van a llevar, te van a transicionar de una vida sin Dios, una vida sin un nacimiento de Dios, a una vida verdaderamente regenerada y bendecida por Dios. Este tema de la todo aquel que busca a Dios, pastor, Amén. Todo aquel que busca a Dios, todo aquel que se decide buscar a Dios, no lo busque en vano. Si me busca, me encuentra. Él le dijo a Israel, acercado a mí, y yo me acercaré a vosotros. Ustedes me serán a mí por hijo y yo les seré a ustedes por padre. Amén. Varón, la Biblia también dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque hay personas que están buscando y eso lo estamos viviendo. Las añadiduras. Y sí, se está viviendo lamentablemente dentro de lo que es el Evangelio. Estamos viendo personas, el pueblo está muy entretenido, está muy enfragado, podemos decir enfocado, distraído en las cosas materiales. Cuando la Biblia nos enseña que lo que tenemos que buscar primeramente es reino y justicia. Pero si no buscamos ninguna de esas cosas, lo demás que busquemos es en vano. Amén. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo puede alguien distinguir entre una emoción pasajera o yo creo que busco a Dios, no, y un verdadero encuentro con Dios? Cuando una relación con Dios. Tener una relación. Tiene que haber algo que se note, debe haber un cambio. Correcto. Una evidencia. Exactamente, una relación. Porque precisamente decía Balaguer, repetía un verso, un texto bíblico donde decía, por su fruto. Por su fruto lo conoceré. Muy famoso ese texto, lo hizo muy famoso entre los políticos. Pero lo usamos también, muchas veces lo usamos como para juzgar y señalar. Exactamente. Entonces lo que significa que no es una emoción pasajera, sino que la búsqueda de Dios te lleva a otro lugar, te lleva a un cambio en lo cual se identifica y se nota que ha sido un cambio verdadero, un encuentro con Dios. Tenemos el ejemplo de de Pablo, cuando era Saulo. Cuando dice que respirando amenaza contra los santos. Precisamente, ¿qué cambio ocurren en la vida de César?
ese viejo hombre, mediante la búsqueda de Dios, la cual nos hará cambiar, nos dará una transformación que hasta el nombre lo cambiará. Así es. Ya no te dirán fulano, te dirán varón, el pastor fulano, evangelista, ministro, Sí. hombre de Dios, siervo, sierva. Es un cambio. Wow, sí. porque hay un cambio. Entonces, en tiempos de crisis, dolor y ansiedad, ¿por qué muchas personas vuelven su mirada hacia Dios? Por eso en tiempos de crisis, porque hay que aclarar esa parte. Porque entienden, no debería ser el momento, no se debería esperar la crisis, no se debería de Sí, porque esperar. hay gente que piensa, esperan que tiemble la tierra. Espera que venga un ciclón, Sí. un huracán. Eso me pasa. Mira, antes cuando yo estaba muchacho y me pasaba eso, cuando yo veía esa cosa fuerte, yo estaba que casi me daba en el pecho, varón. Porque entonces queremos buscar a Dios, pero se le buscar a Dios mientras pueda Es ser decir, allá. no hay que esperar crisis, no hay que esperar ansiedad, no hay que esperar Enfermedad. Hay enfermedad, no personas hay que que- esperar sequía. Un alto escasez. porcentaje de la sociedad espera estar Sí, enfermo para entonces en buscar a esta Dios. situación. No es que tú no lo vas a encontrar, porque No, puede ser que él lo Dios, va a encontrar, claro. porque Dios tú lo vas a encontrar, porque Dios es tan bueno que te da la oportunidad, pero tú no sabes Nosotros si somos los que nos movemos, él no. tú no sabes si tú vas a tener esa oportunidad Sí. de esperar una enfermedad para buscar a Dios. Dios no quiere que tú vengas a dar la No. enfermedad. De hecho, la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos hacerlo hasta de nuestra juventud, Así es. entregarnos a Dios. Eclesiastés capítulo 12 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y diga, en tus años no tengo un contentamiento No tengo en ellos. contentamiento en Entonces, esto. Porque hay gente que deja en tiempo de vida, de juventud, de fuerza. la fuerza, porque tú tienes que darle a Dios lo mejor. Sí. Tú no puedes darle a Dios cualquier cosa. El sacrificio tiene que ser agradable y acepto delante de Dios. Entonces, ¿considera usted que estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos oportunidad para acercarnos a Dios? Sí, Dios está dando oportunidad. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en El nuestro delito y pecado. Es No, decir, no como dice mucha gente que dice, ahora después que tú hiciste tantas cosas que tú te vienes a convertir. Después que tú corriste a la calle hiciste de todo. Pero ¿y cuándo? Porque ahora, Si no es la nací, oportunidad. si mis padres no eran cristianos, ni yo nací cristiano, porque nadie nace cristiano. no, el tiempo aceptable es hoy. El tiempo es hoy. Si el momento que llegó la oportunidad de tú entender y buscar a Dios es hoy. Apocalipsis 3:20 dice, yo voy y toco. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, que hay tiempo de buscar Hay tiempos. a Dios. Aún la gracia no se ha cerrado. Las puertas de la gracia están abiertas. Así es. Hay gente que habla mucho de cerrar las puertas de la gracia. Dios no le dijo a nadie cuándo va a cerrar la puerta de la gracia. Llega el momento, él es el que sabe. La gracia es un don gratuito, es el don de Dios que Dios le manifiesta al hombre para darle al hombre lo que el hombre no se merece, solamente por amor. Así Bendito es. sea el nombre del Señor. O sea, vamos a concluir prácticamente esta entrevista, porque ya estamos un poquito encima del tiempo. Pero antes de concluir, yo quiero hacerle una o dos preguntas más. Por ejemplo, ¿qué nos enseña Jesús sobre la relación entre Dios y quienes lo buscan? Jesús nos enseña entre la relación y Dios de que nosotros tendremos vida eterna. Que sí, que por medio de él nos acercamos a Dios, obtendremos vida eterna. Y obtendremos lo que es el reino de los cielos. Por eso él dijo, nadie viene al Padre sino es por mí. O sea, el único camino, la verdad, el único medio para llegar al Padre y obtener lo que nosotros como seres humanos estamos buscando es por medio de Cristo. Sí, hay personas que tienen vergüenza porque hicieron tantas cosas, culpa, por qué sé yo creo que ahí se responde que Dios nos ha dado la oportunidad a través del sacrificio de Jesucristo Así es. y de perdonar todo nuestro pecado. Entonces, finalmente, pastor, ¿cuál sería el llamado o cuál sería su llamado para las personas que hoy sienten necesidad de acercarse más a Dios, tanto cristiano como no cristiano? Para aquella persona que siente la necesidad, es que nunca es tarde. Siempre hay esperanza. Capítulo 3 de segunda de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, sino que algunos tienen por tardanza. No queriendo que nadie se pierda, sino que por todo el mundo proceda al arrepentimiento. Amén. También recordando que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor.
Pues a nuestros amigos, a nuestros seguidores, les decimos que gracias por ustedes estar compartiendo con nosotros. Le damos gracias a nuestro pastor porque ha estado compartiendo esta pregunta, esta entrevista también como reflexión para nosotros y para todos. Y sin duda, la búsqueda de Dios sigue siendo una de las decisiones más importantes en la vida del ser humano. Así es. Porque muchos han decidido seguirlo y muchos todavía están dudando de si lo siguen o no lo siguen. La Biblia enseña que no está lejos de que Dios no está lejos de aquellos que le buscan, sinceramente, sino que Él está cercano para darle a la persona la oportunidad de acercarse a Él. Y dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Este tema aún no ha concluido porque es muy amplio, muy largo, pero volveremos en otra ocasión. A nuestros amigos, para ustedes pueden ayudar, ustedes pueden ayudarnos con este programa. Denle like, suscríbanse y hagan sus comentarios, porque esta plataforma crece conforme con ustedes. Muchas gracias, pasen muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el lugar donde se encuentren, y hasta la próxima. Pastor, muchas gracias, Pastor Manzueta. También le damos las gracias al director del programa, Omar Berroa. Muchas gracias y hasta la próxima. Pasen buenas tardes.